Hay historias que nos persiguen durante años. Historias que cargan el peso de la traición, del tiempo perdido y de las heridas que nunca cicatrizan completamente. Esta es la historia de Isabela, una mujer que dedicó 30 años de su vida a esperar justicia, sin saber que la verdadera liberación estaba más cerca de lo que imaginaba, pero en un lugar donde nunca pensó buscar. Isabela era dueña de un pequeño negocio de artesanías en un pueblo costero. No era rica, pero tenía algo más valioso, pasión por lo que hacía. Cada pieza que creaba llevaba su alma, sus manos, su tiempo. Durante años, trabajó sola, construyendo su reputación con esfuerzo y dedicación. Pero como toda historia humana, la suya no estuvo exenta de sombras. Todo comenzó hace 3 décadas. Isabela tenía una amiga de la infancia, alguien con quien había compartido secretos, risas, sueños y promesas. Su nombre era Noelia. Se conocían desde que tenían 7 años. Jugaban en las mismas calles, iban a la misma escuela, compartían los mismos miedos y las mismas esperanzas. Para Isabela, Noelia no era solo una amiga. Era una hermana del alma. Pero la vida tiene formas extrañas de mostrarnos quiénes somos realmente y también quiénes son los demás. Cuando Isabela estaba comenzando a despegar con su negocio, tuvo la oportunidad de su vida. Un cliente importante, una cadena de tiendas reconocida a nivel nacional, se había interesado en sus productos. Era la puerta que Isabela había estado esperando durante años. Con ese contrato, podría expandir su negocio, contratar empleados, asegurar su futuro. Isabela estaba emocionada, nerviosa, llena de esperanza. Y como siempre había hecho, le contó todo a Noelia. Le mostró los diseños, le explicó los números, le compartió sus planes. Noelia sonrió, la abrazó, le dijo que estaba orgullosa de ella. Isabela creyó en esa sonrisa. Creyó en ese abrazo. Pero 2 semanas antes de la firma del contrato, Isabela recibió una llamada. Era el cliente. Con una voz fría y profesional, le informaron que habían decidido trabajar con otro proveedor. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Preguntó por qué había pasado, si había algo que pudiera hacer. La respuesta fue devastadora. Habían encontrado a alguien con propuestas más innovadoras, con mejores precios, con una presentación más profesional. Ese alguien era Noelia. Noelia, su amiga de toda la vida, había tomado los diseños de Isabela, los había modificado apenas lo suficiente para llamarlos suyos, y había ofrecido un precio más bajo. Usó toda la información que Isabela le había confiado para robarle el contrato. Y lo peor de todo es que lo hizo con una sonrisa, con abrazos, con palabras de apoyo. Isabela quedó destrozada. No solo había perdido la oportunidad de su vida, sino que había perdido algo mucho más profundo, la confianza. La fe en la amistad. La inocencia de creer que las personas que amas no te harán daño. Pero la traición no terminó ahí. Unos meses después, Isabela conoció a Tadeo. Era un hombre amable, trabajador, soñador. Se conocieron en una feria de artesanías. Él vendía muebles de madera. Comenzaron a hablar, a compartir ideas, a soñar juntos sobre un futuro donde podrían colaborar, combinar sus talentos, crear algo hermoso. Isabela sentía que finalmente la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no solo en los negocios, sino también en el amor. Tadeo e Isabela comenzaron a verse más seguido. Hablaban durante horas. Planeaban abrir una tienda juntos. Isabela volvió a sentir esperanza. Volvió a creer. Y nuevamente, compartió sus planes con Noelia. Porque a pesar de la traición anterior, Isabela todavía guardaba un pedazo de fe en aquella amistad de 30 años. Quizás había sido un error. Quizás Noelia había tenido sus razones.
Quizás las cosas podrían volver a ser como antes. Pero la vida estaba a punto de enseñarle a Isabela una lección brutal. Noelia no había cambiado. Y esta vez, no solo le robó una oportunidad de negocio. Le robó algo mucho más íntimo. Le robó a Tadeo. Con la misma estrategia calculada, Noelia comenzó a acercarse a Tadeo. Lo buscó con excusas profesionales, le ofreció ayuda, le mostró interés. Y poco a poco, tejió una red en la que Tadeo cayó sin darse cuenta. En cuestión de meses, Tadeo y Noelia estaban juntos. No solo como pareja, sino también como socios. Abrieron la tienda que Isabela había soñado. Usaron las ideas que ella había compartido. Construyeron el futuro que debería haber sido de Isabela. Y así, Isabela se quedó sola. Sin el contrato, sin Tadeo, sin la amiga en la que había confiado. Solo le quedó el dolor, la rabia, y una pregunta que la perseguiría durante 3 décadas. ¿Por qué? Los años que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Isabela. No solo había perdido oportunidades y personas, había perdido algo mucho más fundamental, la capacidad de confiar. Cada mañana se despertaba con el mismo peso en el pecho, con la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Qué hice para merecer semejante traición? Isabela intentó seguir adelante. Continuó con su pequeño negocio, pero ya nada era igual. Cada pieza que creaba le recordaba lo que pudo haber sido. Cada cliente nuevo le traía el recuerdo de aquel contrato perdido. Y cada vez que veía a una pareja caminando por la calle, pensaba en Tadeo, en lo que pudo haber construido con él, en el futuro que le fue arrebatado. Lo más doloroso no era solo la pérdida. Era ver cómo Noelia prosperaba. Su negocio crecía. Su relación con Tadeo parecía sólida. Tuvieron hijos. Compraron una casa más grande. Desde afuera, todo parecía perfecto. Y eso era lo que más le dolía a Isabela. La injusticia de todo. ¿Dónde estaba el karma? ¿Dónde estaba la justicia divina de la que tanto hablaba la gente? Noelia había hecho daño, había traicionado, había mentido, y aún así, la vida la premiaba. Isabela se volvió amarga. No porque quisiera, sino porque el resentimiento es como un veneno que se filtra lentamente en el alma. Comenzó a evitar eventos sociales porque sabía que podría encontrarse con Noelia. Dejó de hacer amistades profundas porque tenía miedo de volver a ser traicionada. Construyó muros alrededor de su corazón, muros tan altos que nadie podía atravesarlos, ni siquiera ella misma. Durante 30 años, Isabela vivió en una prisión invisible. Una prisión construida por el dolor, el resentimiento y la necesidad de ver a Noelia sufrir. Porque eso era lo único que podía darle paz, o al menos eso creía. Necesitaba ver justicia. Necesitaba ver a Noelia caer. Necesitaba que el universo le demostrara que el bien y el mal existían, que las acciones tenían consecuencias. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Noelia seguía adelante. Su negocio se expandió a otras ciudades. Sus hijos crecieron sanos y exitosos. Tadeo se mantuvo a su lado. Y mientras tanto, Isabela envejecía sola, consumiéndose en su propio dolor, esperando una justicia que parecía nunca llegar. Hubo momentos en los que Isabela pensó en confrontar a Noelia. Escribió cartas que nunca envió. Imaginó conversaciones en las que le decía todo lo que sentía. Pero siempre algo la detenía. Tal vez era miedo. Tal vez era orgullo. O tal vez, en el fondo, sabía que ninguna confrontación le devolvería lo que había perdido. Lo que Isabela no sabía, lo que no podía ver desde su dolor, era que la vida de Noelia no era la fantasía perfecta que aparentaba ser. Porque las apariencias, como siempre, engañan. Y detrás de esa fachada de éxito y felicidad,
había una realidad muy diferente. Noelia vivía con miedo. Un miedo constante, silencioso, que la acompañaba cada día. Miedo a ser descubierta. Miedo a que Tadeo se enterara de cómo realmente había comenzado su relación. Miedo a que sus hijos supieran que su madre había construido su vida sobre mentiras y traiciones. Cada vez que veía a Isabela en la distancia, cada vez que escuchaba su nombre, sentía una punzada de culpa que intentaba enterrar, pero que nunca desaparecía completamente. El negocio que tanto había crecido tampoco era lo que parecía. Sí, había prosperado al principio, pero mantenerlo requería sacrificios que Noelia nunca había anticipado. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Casi nunca veía a sus hijos. Su relación con Tadeo, que desde afuera parecía sólida, estaba llena de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Se habían convertido en extraños que compartían una casa, una cama, una cuenta bancaria, pero no un corazón. Tadeo, aunque nunca lo dijo abiertamente, sabía que algo no estaba bien. Había descubierto, años atrás, algunos detalles sobre cómo Noelia había conseguido aquel primer contrato. Nunca tuvo el valor de confrontarla, pero esa verdad creó una grieta entre ellos. Una grieta que con los años se convirtió en un abismo. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Su afecto se enfrió. Y aunque seguían juntos, ya no había amor verdadero. Solo costumbre, conveniencia y miedo al cambio. Los hijos de Noelia también cargaban con el peso de las expectativas. Ella necesitaba que fueran perfectos, que tuvieran éxito, que validaran todas las decisiones que había tomado. Los presionaba constantemente. Nunca era suficiente. Un logro hoy era solo el trampolín para una exigencia mayor mañana. Y aunque desde afuera parecían una familia exitosa, en privado, sus hijos se sentían asfixiados, incomprendidos, solos. Noelia había conseguido todo lo que quería, pero había perdido todo lo que realmente importaba. Tenía dinero, pero no paz. Tenía una familia, pero no conexión. Tenía éxito, pero no felicidad. Vivía cada día cumpliendo con las apariencias, sonriendo para las fotos, manteniendo la fachada. Pero por las noches, cuando estaba sola con sus pensamientos, sentía un vacío profundo que ningún logro podía llenar. Y lo más irónico de todo era que Isabela no sabía nada de esto. Seguía imaginando la vida perfecta de Noelia, sin saber que esa perfección era solo una ilusión. Seguía esperando justicia, sin saber que la justicia ya había llegado, solo que de una forma invisible, silenciosa, interna. El punto de quiebre llegó en el momento menos esperado. Isabela tenía ya 60 años. 3 décadas habían pasado desde aquella traición que había marcado su vida. Su negocio seguía funcionando, modestamente, pero funcionando. Había aprendido a vivir con su soledad, aunque nunca había dejado de cargar con el resentimiento. Era como una mochila pesada que llevaba a todas partes, tan familiar que ya casi no notaba su peso, pero que nunca dejaba de estar ahí. Un día, mientras organizaba su taller, Isabela encontró una caja vieja llena de fotografías. Fotos de su juventud, de la época en que todo parecía posible. Y ahí, entre esas imágenes descoloridas por el tiempo, estaba Noelia. Sonriendo junto a ella. Abrazadas. Jóvenes, inocentes, llenas de vida. Isabela sintió algo extraño en el pecho. No era rabia, no era dolor. Era algo más complejo. Era nostalgia mezclada con tristeza. Una pregunta diferente comenzó a formarse en su mente: ¿valió la pena? ¿Valió la pena cargar con todo este odio durante 30 años? Esa noche, Isabela no pudo dormir. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en la traición. Estaba pensando en el tiempo. En todo el tiempo que había perdido esperando justicia.
En todas las oportunidades de ser feliz que había dejado pasar porque estaba demasiado ocupada alimentando su resentimiento. En todas las personas que podrían haber entrado en su vida si no hubiera levantado esos muros tan altos. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió buscar a Noelia. No para confrontarla. No para reclamarle. Simplemente para verla. Para entender. Para, tal vez, cerrar ese capítulo que había permanecido abierto durante tanto tiempo. Le tomó varios días encontrar el valor. Pero finalmente, una tarde de otoño, Isabela fue al negocio de Noelia. Era más grande de lo que imaginaba, más elegante, más exitoso en apariencia. Entró con el corazón latiéndole fuerte, sin saber qué esperar, sin saber qué decir. Noelia estaba ahí, atendiendo a un cliente. Había envejecido, por supuesto. Tenía arrugas alrededor de los ojos, canas en el cabello. Pero lo que más sorprendió a Isabela fue su mirada. No era la mirada de alguien triunfante. Era la mirada de alguien cansado. De alguien que había corrido una carrera muy larga y finalmente se había dado cuenta de que no había línea de meta. Cuando Noelia vio a Isabela, se quedó paralizada. El cliente se fue. Y las dos mujeres se quedaron ahí, frente a frente, con 30 años de silencio entre ellas. Fue Noelia quien habló primero. Su voz temblaba. Isabela, yo, no sé qué decir. Isabela tampoco sabía qué decir. Había imaginado ese momento 1000 veces. Había ensayado discursos, reproches, preguntas. Pero ahora que estaba ahí, todas esas palabras se desvanecieron. Solo vine a verte, dijo Isabela finalmente. Necesitaba verte. Noelia bajó la mirada. Y entonces, algo inesperado sucedió. Comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación ni de autocompasión. Eran lágrimas de alguien que había cargado con un peso durante demasiado tiempo. Lo siento, susurró. He querido decírtelo durante 30 años. Lo siento tanto. Isabela sintió que algo dentro de ella comenzaba a romperse. No era rabia. Era algo diferente. Era la comprensión de que Noelia no había sido la villana de una historia simple. Era un ser humano complicado, imperfecto, que había tomado decisiones terribles y había pagado por ellas de formas que Isabela nunca había imaginado. Se sentaron. Y por primera vez en 3 décadas, hablaron. Noelia le contó todo. Le contó sobre la presión que sentía en aquel entonces por no ser suficiente, por estar siempre a la sombra de los logros de Isabela. Le contó cómo la envidia la había consumido, cómo había tomado decisiones impulsivas pensando que le darían felicidad, solo para descubrir que la habían convertido en alguien que no reconocía. Le contó sobre su matrimonio con Tadeo, cómo nunca había sido realmente feliz, cómo él había descubierto la verdad y cómo eso había envenenado su relación. Le contó sobre sus hijos, sobre la presión constante que sentía de ser perfecta, de justificar todas sus decisiones. Le contó sobre las noches de insomnio, sobre la culpa que la perseguía, sobre cómo cada vez que lograba algo, sentía que no lo merecía. He tenido éxito, dijo Noelia con voz quebrada, pero no he tenido paz. Ni un solo día de paz. He vivido con miedo, con culpa, con la sensación constante de que todo se va a derrumbar. Robé tu vida, Isabela, pero en el proceso, perdí la mía. Isabela escuchó en silencio. Y mientras escuchaba, algo profundo comenzó a cambiar en su interior. Toda la rabia, todo el resentimiento que había alimentado durante 30 años, comenzó a disolverse. No porque Noelia lo mereciera. No porque lo que había hecho estuviera bien. Sino porque Isabela finalmente entendió algo fundamental, Noelia ya había pagado. Cada día de su vida había sido un pago. Cada momento de miedo, de culpa,
de vacío, había sido su castigo. La justicia que Isabela había esperado durante tanto tiempo ya había llegado. No había llegado de la forma dramática que ella imaginaba. No había sido pública ni visible. Había sido silenciosa, interna, constante. Noelia había vivido en una prisión de su propia creación, igual que Isabela, solo que diferente. Y en ese momento, Isabela se dio cuenta de algo aún más importante. Se dio cuenta de que ella también había sido su propia carcelera. Que al aferrarse al dolor, al resentimiento, a la necesidad de ver sufrir a Noelia, se había encadenado a sí misma. Había convertido su vida en una espera eterna por algo que ya había sucedido, pero que ella no había podido ver. Cuando Isabela salió del negocio de Noelia esa tarde, algo había cambiado para siempre. No había gritos, no había drama, no había un cierre perfecto de película. Solo había dos mujeres que habían compartido sus verdades, sus dolores, sus arrepentimientos. Y en esa honestidad cruda e imperfecta, ambas habían encontrado algo que no esperaban: liberación. Los días siguientes fueron extraños para Isabela. Se sentía diferente, más ligera, como si finalmente hubiera dejado esa mochila pesada que había cargado durante 3 décadas. Por primera vez en años, no se despertaba pensando en Noelia, en la traición, en la injusticia. Se despertaba pensando en el presente. En lo que todavía podía hacer. En el tiempo que todavía tenía. Comenzó a hacer cosas que había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Volvió a caminar por la playa al amanecer, algo que le encantaba en su juventud pero que había abandonado porque cada momento de paz le parecía una traición a su propio dolor. Empezó a aceptar invitaciones de conocidos que se habían convertido en amigos potenciales si ella hubiera permitido que se acercaran. Abrió su corazón, poco a poco, con cautela pero con esperanza. Su negocio también comenzó a transformarse. No porque de repente tuviera más clientes o más dinero, sino porque ella misma había cambiado. Las piezas que creaba ahora tenían algo diferente. Tenían vida. Tenían esperanza. Y la gente lo notaba. Los clientes empezaron a comentar sobre la energía de su trabajo, sobre cómo sus artesanías transmitían algo especial, algo auténtico. Isabela entendió que había pasado 30 años creando con las manos, pero con el corazón cerrado. Y ahora, finalmente, estaba creando con todo su ser. No para demostrarle nada a nadie. No para competir. No para recuperar lo que había perdido. Simplemente porque era lo que amaba hacer. Un día, varios meses después de aquel encuentro, Isabela recibió una carta. Era de Noelia. En ella, le agradecía por haberla escuchado, por haberle dado la oportunidad de hablar después de tanto tiempo. Pero había algo más en esa carta. Noelia le contaba que también había tomado decisiones importantes. Había empezado terapia. Había tenido conversaciones honestas con Tadeo y con sus hijos. Había comenzado a soltar la necesidad de ser perfecta, de controlar todo, de justificar sus errores con más logros. Me diste algo que nunca pensé que merecía, escribió Noelia. Me diste la posibilidad de empezar a perdonarme a mí misma. No porque lo que hice esté bien. Nunca estará bien. Pero porque cargarlo para siempre no ayuda a nadie, ni siquiera a ti. Gracias por enseñarme que la verdadera justicia no se trata de castigo eterno, sino de transformación. Isabela leyó esa carta varias veces. Y con cada lectura, entendía más profundamente la lección que la vida le había estado enseñando todo este tiempo. La justicia real no siempre llega con trompetas y castigos visibles. A veces llega en silencio, en los corazones, en las noches de insomnio, en los momentos de verdad frente al espejo. Noelia había vivido su propio infierno durante 30 años. No porque alguien se lo hubiera impuesto, sino porque sus propias acciones habían construido esa prisión.
Y lo más importante, Isabela entendió que ella tampoco era una víctima pasiva. Había elegido, consciente o inconscientemente, quedarse atrapada en el dolor. Había elegido dejar que una traición de hace 30 años definiera cada día de su vida. Había elegido construir muros en lugar de puentes. Y aunque esas elecciones eran comprensibles, aunque el dolor era real y válido, seguían siendo elecciones. El verdadero poder no estaba en ver a Noelia sufrir. El verdadero poder estaba en decidir ser libre. Isabela aprendió que el perdón no significa olvidar. No significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa volver a confiar ciegamente o fingir que el dolor nunca existió. El perdón significa soltar la necesidad de que el pasado sea diferente. Significa dejar de cargar con un peso que solo te hace daño a ti. Significa elegir la paz sobre la razón, la libertad sobre la justicia, el presente sobre el pasado. Y también aprendió algo sobre la justicia. La verdadera justicia no siempre es visible. No siempre viene con sentencias públicas o caídas dramáticas. A veces, la justicia más profunda sucede en el interior de las personas. En la culpa que no las deja dormir. En las relaciones que nunca son realmente genuinas. En el éxito que se siente vacío. En los logros que nunca satisfacen. Noelia había tenido todo lo que robó, pero había perdido todo lo que realmente importaba. Y ese había sido su castigo, uno mucho más severo de lo que Isabela hubiera podido imaginar. Hoy, Isabela tiene 62 años. Su negocio sigue siendo pequeño, pero próspero. No es rica, pero es feliz. Ha formado nuevas amistades, conexiones reales basadas en la honestidad y la vulnerabilidad. Sale a caminar cada mañana. Crea compasión. Ríe más. Duerme mejor. Y cuando piensa en Noelia, lo cual hace cada vez menos, no siente rabia. Siente algo parecido a la compasión. Porque entiende ahora que todos somos humanos imperfectos, capaces tanto de hacer daño como de sanar. Que todos cargamos con nuestros propios pesos, algunos visibles y otros invisibles. Y que la libertad real comienza cuando dejamos de esperar que la vida sea justa y empezamos a elegir ser libres. La lección más grande que Isabela aprendió es esta: el mayor enemigo no fue Noelia. El mayor enemigo fue el resentimiento que ella misma alimentó durante 30 años. La prisión más cruel no fue lo que le hicieron, sino la que ella construyó en su propio corazón. Y la victoria más grande no fue ver a Noelia caer, sino decidir levantarse ella misma. Porque al final, todos llevamos nuestras propias cargas. Todos pagamos por nuestras acciones, de una forma u otra. La justicia existe, solo que no siempre de la manera que esperamos. Y la verdadera libertad no llega cuando nuestros enemigos sufren, sino cuando nosotros decidimos dejar de sufrir. La vida de Isabela es ahora un testimonio de que nunca es tarde para soltar, para perdonar, para empezar de nuevo. Que 30 años de dolor pueden transformarse en sabiduría. Que la oscuridad más larga puede dar paso a la luz más brillante. Y que el perdón, ese acto que parece imposible, es en realidad el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Porque perdonar no es debilidad. Es la fuerza más grande que existe. Es elegir la paz cuando tienes derecho a la guerra. Es soltar cuando tienes razones para aferrarte. Es vivir cuando sería más fácil solo existir. Y esa, al final, es la justicia más profunda de todas.